Hola, bienvenidos a Palabras Pendientes, una conversación para atesorar. Hoy estamos con Mónica Marín, alias mi esposa. Eh, Y aquí estoy con Nicolás Gómez, mi recién esposo. y bueno, bienvenidos a todos a este nuestro primer podcast juntos en la vida. Sí, la- un proyecto chévere, Un interesante. proyecto muy bonito, sí, Ujú. muy bueno. Bueno, comenzamos. Sí, Bueno, ¿quieres? eh, bueno, ¿cuál ha sido la decisión más importante de tu vida? Solas. Uf, la decisión más importante de mi vida, creo que la puedo catalogar como difícil, eh, pero la decisión más importante, bueno, yo soy cristiana, entonces aceptar a Jesús, pero siento que eso fue una decisión muy importante, pero fácil, pero siento que una decisión muy trascendental fue haberme casado en una sociedad que siento que ya no cree en el matrimonio de la misma manera o que ven el matrimonio como un, no sé, como un papel o simplemente algo que te quita la libertad. Pero creo que realmente esa ha sido una decisión muy importante, muy pensada por mucho tiempo, pero que ha sido la más chévere. ¿Y tú? Ok. Ah, no, em, no, es un ping pong. Sí. sí. ¿De qué te sientes agradecido hoy? ¿De qué me siento agradecido? Em, yo creo que el día de hoy de nuestra familia, tanto de la que estamos haciendo, de la que estamos construyendo tú y yo, como de nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, o sea, de, de la posibilidad de tenerlos a todos, de tenerlos vivos, de tenerlos cerca, de poder hablarles, y de finalmente estar construyendo juntos, pues todo lo que estamos haciendo, tanto nosotros como todos en conjunto. Sí. Sí. Eh, Describe un momento feliz de tu vida. Un momento feliz. Oh, tengo muchos. Em, Tengo muchos, pero cuando a uno le preguntan, como que a uno se le borra la mente. Creo que un momento feliz de mi vida fue viajar. Como que para mí viajar es mi actividad favorita. Y cuando tuve la oportunidad de mi primer viaje internacional, creo que fue un momento espectacular porque lo pude hacer con mi mamá. Em, Me encanta conocer una cultura nueva, un idioma nuevo, comidas nuevas, como todo lo que hace parte de una cultura. Em, y creo que el poder viajar esa vez fue en el 2014, fue en enero del 2014 mi primer viaje internacional. Y fue como sorprenderme Nuestro. con, en el 2000, sí, fue con todo, de verdad, fue como, uf, fue emocionarse completamente en el avión, la experiencia de más tiempo en el avión, ¿no? No solo como de 1 hora, sino ya eran 3 horas, llegar, divertirse, perderse, ¿no? Porque siento que también es parte de la aventura, por más de que uno tenga planeado ciertas cosas, pues hay cosas que salen de ese plano de propósitos que uno tenía y como que perderse, pero no frustrarse, sino encontrarse cosas nuevas, creo que fue uno de los momentos más felices. Y ya. Ok. Bueno, em, ¿sobre qué cosa importante has cambiado de parecer durante los últimos años? Uy, qué buena pregunta. Tenemos buenas preguntas. Está muy buena, está muy buena. Em, yo creo que en nociones tal vez que tenía sesgadas o cerradas, em, o sea, yo siempre he pensado como que he tenido, o sea, como que soy muy radical en algunas cosas.
en algunos pensamientos. Y entonces, con el pasar del tiempo, pues yo decía, no, o sea, las cosas tal vez tienen que ser de esta forma. Eh, y con el pasar del tiempo me di cuenta, o bueno, a través de muchas personas, a través de ti, a través de mi mamá, de mi tío, o sea, de varias personas como que me han ido abierto los ojos de diferentes formas. He ido entendiendo que las nociones, o sea, mi pensamiento no tiene que ser necesariamente así. Eh, no tengo que, o sea, no tengo que tener una noción cerrada sobre todo. Eh, y yo siento que muchas cosas yo tenía como, como nociones súper exactas de lo que debía ser. Y pues bueno, yo crecí en el cristianismo y soy cristiano y había muchas nociones que yo consideraba como no, es que tiene que ser así y a veces simplemente pensaba que era más importante mi noción de lo que yo creía que la misma persona. O sea, por ejemplo, uno estaba discutiendo con una persona hablando de X tema y entonces es más importante lo que yo pienso a que la persona esté bien o que la persona se sienta bien. Y me di cuenta finalmente, ya después, o me he ido dando cuenta que yo simplemente no tengo la capacidad de cambiar a las personas y yo no tengo que hacerlas pensar como yo pienso. Y que las nociones que yo tenía súper concretas y así no tiene que ser, muchas veces simplemente son. Y yo no puedo pasar encima de otra persona porque estoy ganando tal vez la conversación o estoy ganando mi argumento, pero estoy perdiendo a la persona. Estoy alejando a la persona, o sea, en últimas ya la persona no va a querer hablar conmigo Sí. porque no encontró confianza en mí, sino que yo lo alejé. Y creo que eso ha sido bueno, ha sido igual duro, pues porque uno crece tal vez con ciertas formas, eh, pero también es encontrar un balance entre saber que puede que yo tenga una noción que no es incorrecta, pero que necesitamos entrar en una conversación y dar espacio a la conversación para que nos podamos entender, por encima de que yo tenga la razón y de que yo tengo que dar a entender mi punto, porque estoy perdiendo a la otra persona en ese sentido. Entonces creo que eso ha sido, eso digo. Sí, yo creo que las, ahí sí como nos han enseñado y es, a veces por tener la razón pierdes. O sea, como que ganar realmente significó perder porque por tener la razón tal vez heriste o tal vez cerraste la puerta a la confianza, a que una persona de verdad te contara como ciertas cosas, cierta experiencia, cierta Mm, noción. sí. Y creo que si todos entendiéramos como o sea, que vale más como esa relación o ese vínculo antes que tener como esta es mi perspectiva y esta es mi verdad y punto, creo que ganaríamos mucho más en como ser abiertos. No significa como que ahora todo lo tenemos que como decir, no, pues sí, tú tienes la razón, o entonces por eso Mm, uno empieza a cambiar o empieza a transformarse, sí, de cosas que tal vez uno no quería cambiar, pero yo creo que en el equilibrio de te amo y puedo estar acá o puedo tener ciertas nociones y podemos compartirlas juntas con nuestros límites y con respeto, es lo que nos va a hacer como mm, ganar que esas nociones sigan cambiando, pero sigan cambiando para bien. mm. Sí, es que yo creo que uno muchas veces prefiere cerrar la puerta a escuchar a la otra persona o a entender a la otra persona y a veces ni siquiera la otra persona quiere un argumento, simplemente quiere ser escuchada. O, bueno, o sea, digamos que eso abarca millones de temas, Sí. pero como para centrar un poquito más la pregunta y no irnos por tan lejos, yo creo que sí es como darse la oportunidad de no limitar las cosas únicamente a lo que uno cree que es, Ujú. cuando simplemente el hecho de escuchar al otro, de estar para el otro, de no cerrarse a una opinión, de estar abiertos a escuchar incluso si yo no estoy de acuerdo, me da
más acceso hacia la persona y más acceso a escuchar a otros, por encima de que yo entonces imponga mi razón sobre los demás. Es cierto. Ya. Sí. ¿O yo? Sí. Siguiente, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Eh, Lloré. Uy, no sé. Es decir, tengo perdidos los tiempos como siempre me pasa, ¿no? Que pienso que es primero una cosa y luego la otra. Creo que la última vez que El lloré matrimonio, creo. fue para nuestra luna de miel, que Ah, sí. llegamos tarde, em, como que, como que intentamos todo para llegar, no llegamos. La atención de la aerolínea fue pésima, fue terrible. Nosotros diciéndolos como, por favor, ayúdenos, es nuestra luna de miel, aún está el avión, díganos algo que hacer. Y como la actitud de decir, de malas, como el decir, ya lo perdieron. O, ¿sabes? Como que es esa, o sea, uno viniendo súper feliz, recién casado, como nuestro primer viaje juntos, como de otra manera, como familia, a disfrutar y chocarse con una mala atención o con una actitud de, ya que ya lo perdieron, no tienen nada que hacer. Creo que me dolió más eso que la penalización que nos hicieron pagar. Y ahí lloré. Yo me acuerdo que lloré un montón, de verdad, y fue como, qué frustración haberlo perdido cuando intentamos todo por llegar y por hacer las cosas, pero además como la actitud de la gente en un momento como tan especial fue como, por lo menos dígame, oiga, qué embarrada, ¿sabes? Pero como, no importa, ya lo perdieron, ahora paguen. O sea, esa fue la última vez que lloré la frustración. Y ya. Em, ¿Cuál es uno de los recuerdos más lindos de tu infancia? Yo creo que acabas a llorar. De mi infancia. No me entiendes. Em, mi infancia. Uno le preguntan y como que se le van las Es que de cosas en verdad el se momento. borran. Y eso que yo creo que hay tantos que uno Hay muchas cosas, sí. tal vez solo un estímulo los destape otra vez. De mi infancia. Caray, no me acuerdo. Eh, Yo creo que, no sé. mm, yo creo que, bueno, hay muchos. Casi todos son con familia, o con mi mamá, o con mis abuelos, o con mi papi. Eh, pero creo que uno muy feliz que, uno muy feliz que recuerdo es un viaje que tuvimos con mi mami a Villeta. Pues nosotros no teníamos como mucha oportunidad de viajar y, y se dio como la oportunidad después de mucho tiempo de viajar y nos fuimos a Villeta, o sea, nos fuimos con una carpa y teníamos o sea, el pensamiento de que tal vez eh, llegando como al lugar íbamos a encontrar un espacio donde acampar. Y no, o sea, nos dijeron como no, eso no hay acá no hay como un lugar, entonces nos tocó acampar en un parque ahí super X enfrente de un hospital y después caminar buscando como un espacio, pero entonces es bonito porque fue como esas aventuras con mi mami o sea, sí, o sea, como que tuvimos ese espacio de los dos, de estar juntos, de compartir, de piscinear y de cosas que no son tan comunes, pero que igual nos marcan mucho. Entonces yo creo que ese viaje a Villeta fue muy especial. eh, y ya, Dale, no más porque me pongo a llorar. yo sabía. ¿Qué recuerdo lindo tienes de mí? O sea, de mí. Eh, Ay, caray, no, muchos. Ahora voy a llorar Pero voy a este. contar uno muy penoso, pero siento que es el más especial. Es interesante porque no es en un contexto chévere, pero siempre
yo siento que ese día como que verdad dije, Nico me ama. Ah, Es ya uno sé. de los recuerdos más lindos. Es muy graciosa la historia. Yo me intoxiqué un jueves con fresas, con chocolate y empanadas. Uy, es que yo no Es sé que qué esas estaba mezclas que haces tú, pasando. sí. Sí, Fresas con la chocolate verdad, y empanadas. Frijol con sí. cumis, sí, Sí, eso yo soy una experta en hacer unas. Pienso que mi estómago aguanta es, todo, sí, sí. o sea, nivel Dios. Y al siguiente día teníamos un cumpleaños sorpresa de una amiga en ese momento. Y yo me acuerdo que yo la tenía que distraer. Nadie, o sea, ella estaba súper convencida de que tú y yo la íbamos a llevar a comer, pero que primero, pues mientras tú llegabas del trabajo, yo tenía que, pues, hablar con ella mientras tanto. Y me acuerdo que el viernes amanecí súper mal, como que mi estómago no estaba nada bien, o sea, fue terrible. Y tú me decías, no, pues mejor como que deja que otra persona se encargue. Pero yo súper firme, no, no, yo lo hago. Y me acuerdo que una de las actividades antes de ir, pues al restaurante donde estaban todos y era la sorpresa, yo la llevé a que se hiciera las uñas. Y yo entré a ese lugar y el olor me pateó completamente. Y bueno, salimos y mi estómago estaba súper inflamado, yo sentía de verdad todo lo que no está bien en mi cuerpo. Uy, no, tenaz. De verdad me acuerdo aún pasamos por esa esquina, pero bueno, el caso es que yo me acuerdo que nos sentamos con esa persona en la esquina de, ¿qué es eso? Como la 83, 84. Yo parecía plena borracha porque de verdad no podía del dolor, yo no me podía, yo me acuerdo que estaba como en posición fetal, como que no hallaba del dolor tan horrible, la incomodidad, como el no estoy en mi casa, pero me siento muy mal. Y te llamé y tú, pero no entiendo, pero llega y yo te dije como, por favor, ven, de verdad, y que tú me decías, no entiendo, y yo le dije, no importa, vente, y me acuerdo que llegaste, yo me tiré la sorpresa porque yo le dije como, no, mira, hay una sorpresa, no me siento bien, tú llegaste, y me acuerdo que yo te decía, tengo ganas de ir al baño, estoy muy mal. De verdad, esa fue como la primera vez en nuestro noviazgo que fui súper directa contigo, como de verdad necesito un baño porque acá, acá va a haber un accidente muy fuerte. Y me acuerdo que te fuiste corriendo por todos esos edificios a ver si algún celador lindo nos prestaba el baño y nadie te lo, nadie te lo prestó y llegaste. Y me acuerdo que yo te dije, ya no puedo más, de verdad necesito como vomitar. Y llegaba, pero yo parecía de verdad al 85, como si yo hubiera salido. Y agarraste mi cabello y me empezaste a consentir la espalda, a decirme, dale, tranquila. Creo que así es uno de los recuerdos que no es tan chévere y no empezó tan chévere, pero sí, me acuerdo que solo y me da una pena y yo te decía, no, no, déjame acá y tú me decías, tranquila, tranquila. Teníamos como que un año de novios, 2 años, no, Un año, sí, como como un un año. año de novios. Y ese día dije, wow, que una persona se aguante verte vomitando o cogiéndote el cabello, eso es otro, con tu estómago vuelto nada. Y me acuerdo que sí, que pidieron un Uber y yo, porque un taxi no paraba, nada nos paraba porque pensaban que yo estaba como súper borracho, yo no sé. Y me cargaste y me llevaste hasta mi casa y espera hasta que yo me durmiera y todo eso después de tremenda. Vomitado, sí. Aún pasamos por esa esquina y yo, ay, te acuerdas, ¿Te la acuerdas de la marcó. vomitadota que Sí, tuvimos? pero ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo de ti, de ese momento que yo dije, wow, chévere. Y, ¿Qué crees que la sociedad debería entender mejor sobre las personas mayores? y Preguntota. preguntota, aunque creo que iba yo, pero No, bueno, pero no, mira, esto es para contar. perdón. Em, ¿Qué crees? ¿Qué crees que la sociedad debería entender mejor sobre las personas mayores? Que hay mucha sabiduría en ellos. Siento que la sociedad piensa que uno llega a cierta edad y se convierte en inútil.
Y siento que por eso tal vez personas adultas mayores que se pensionan, quieren seguir trabajando, quieren seguirse sintiendo útiles en trabajar, en hacer, en crear, y que son muy buenos y que hay mucha experiencia ahí. Claro, eh, obviamente en tiempos diferentes, em, pero siento que la sociedad debería entender que no son inútiles, o sea, que no, mucha gente dice que porque tienen regresiones en muchas cosas, como por ejemplo, pues no tienen como tal vez el mismo control sobre esos esfínteres o tantas cosas que tal vez no tienen control o ya empiezan como los achaquitos o, ¿sabes? Como estos problemas de salud más graves. No significa que por eso dejan de ser útiles, ¿sí? Entonces creo que la gente debería entender que hay tanta sabiduría en ellos y que de verdad la sociedad que hoy en día tenemos es gracias a muchos de ellos, buenas o malas. O sea, buenas o malas, estamos, como siempre te he dicho y siempre te he dicho a ti, como estamos parados sobre hombros de gigantes, porque verdad ellos construyeron cosas que hoy en día estamos nosotros viviendo y que en un momento tú y yo seremos los adultos mayores, así todo el mundo diga, ah, eso no llega o eso falta mucho, uno se da cuenta y no, el tiempo pasa volando y en menos de nada estás en una etapa que tú decías, falta mucho. Y que creo que no me gustaría que los hijos de mis hijos pensaran que porque tengo 60 70 80 años soy una inútil que necesita irse o que necesita como apartarse o vivir sola o X cosas, sino que hay tanta sabiduría en lo vivido, en lo experimentado, en sus experiencias buenas, en sus experiencias malas, en que aún tienen ganas de crear cosas. Por ejemplo, mi abuelita, aún a sus 60 años, ama cocinar, a sus 70 perdón, ama cocinar, es de las mejores en repostería, como lo hace con sus números. O sea, por ejemplo, ella convierte una receta para 10 personas, para 30 personas, ni siquiera anotando, diciendo como, bueno, si tengo, no, ella es como, como 30 gramos, necesito 30 gramos, necesito, es impresionante y de verdad hay mucha sabiduría en ellos y creo que eso me gustaría que la sociedad entendiera mejor de ellos, de que hay mucha sabiduría y hay mucha riqueza y que aunque los tiempos han cambiado y que nosotros decimos es que eso ya no funciona así, aún así hay muchas cosas que podríamos adaptar y ponerlas a funcionamiento en nuestro mundo. Creo que eso me gusta. Debo confesar que eso me gustó mucho en Estados Unidos, que vi mucha gente mayor, no sé si será en alguna parte, pero veía que personas mayores aún trabajaban y no porque no tuvieran una pensión, sino porque a ellos les gustan sus actividades. El que se acostumbra a trabajar, pues le gusta trabajar, tal vez no le gusta echarse a ver una película como mi abuelo, que odia sentarse el señor a ver una película, se duerme, más bien le gusta como llamar, hablar, jugar. Entonces creo que eso, sí, que hay mucha riqueza ahí y que solo debemos a veces sentarnos y escuchar. Y ya. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de tus padres? Mm, uy, no, es mucho. Sí. Pues yo creo que no se podría definir en una sola cosa, em, porque pues finalmente es como pensar que una sola cosa define una vida y pues finalmente nuestros padres han definido como o sea, como gran parte de lo que nosotros somos. Em, pues yo diría varias, porque no sé cómo responder solo una. Em, una de las cosas yo diría que es... Uy, casi me tiro el micrófono. Bueno. Sí, perdón, producción. Em, eh, algo que me enseñó mi mami desde pequeño es a perseverar. Ella siempre me enseñó como eres un roble y debes permanecer. Y,
es muy chistoso porque me enseñó eso y la vida junto con mi mami nos enseñó a permanecer a pesar de las circunstancias. Entonces yo creo que permanecer es de las cosas pues que más me ha costado, pero más he aprendido en la vida y que siempre recuerdo a mi mami diciéndome como eres un roble. Em, a escuchar, a esperar. Em, Me enseñó a confiar en Dios. Eh, yo sé que tal vez no es como no sé cómo se diga, como el tópico del, obviamente, de lo que estamos hablando, pero me enseñó a creer que, que soy amado por Dios y que tengo un propósito en Dios y creo que eso le dio valor a mi vida. Y me enseñó, yo creo que las cosas más importantes, a honrar y amar a los demás, a servir a otros. Siempre me decía como no, no, siempre donde llegues a un lugar, deja las cosas como mejor de como las encontraste, sirve a los demás, ayuda a los demás. Si hay un adulto mayor, entonces servimos a los adultos mayores. Si hay alguien que merezca honra por lo que está haciendo em, o un gracias o ser escuchado o algo así, entonces estamos ahí para servir y para estar para los demás. Y yo creo que eso me ha enseñado muchísimo. Y creo que eso me lo ha enseñado mi papá y mi mamá, ambos me han inculcado eso. Y no, yo creo que son mil cosas que sin duda no, o sea, tendríamos acá un podcast de 24 horas, pues si nos dan el tiempo. De todo. Pero, pero sí, yo creo que de verdad todo lo que uno aprende de los papás o bueno, de quien esté al lado de uno, eh, pues es invaluable. Sí, Y ya. sí, yo creo que uno lo ve ahorita, por ejemplo, nosotros que decíamos como siento que estamos como que somos niños intentando o jugando a ser adultos. Es cierto. Acá es donde empiezan como realmente a aparecer esas enseñanzas que uno a veces decía, ay, pero ¿por qué? Porque Sí, la repetición en ciertas cosas. Y hoy en día como que empezamos a formar nuestra familia y empezamos a visionar como dos y una familia, empezamos a entender la importancia esas cosas. de esas Sí, enseñanzas. yo lo veía, me acordé ayer, de hecho. En la noche como mi mami repitiéndote, cepíllate los dientes antes de ir a dormir. Y yo ahí al frente del espejo en el baño cepillándome como mi mami tenía razón. Claro, ya cuando uno está pues construyendo su hogar o independiente de la circunstancia, pues que se acuerda de las palabras de los papás, es como, ah, claro, acá toma sentido. O sea, no es Sí. porque me estuviera ahí repitiendo las cosas mil veces, sino porque tiene sentido que me cepille después Sí. en la noche. Y porque vas creciendo y vas entendiendo que las cosas no te las dijeron porque sí, incluso aún tal vez viniendo de malas experiencias que ellos tuvieron, son cosas que no quieres que repitan o aprendes a no repetir ciertas cosas que también son enseñanzas muy valiosas y no son negativas, sino que también son muy valiosas. Es cierto. Sí, Bueno, seguimos con el segmento donde tú y yo respondemos la misma pregunta. ok. Listo. Bueno, Entonces, ¿tienes una persona mayor significativa en tu vida? ¿Cuál es su relación contigo? sí, mis abuelos son lo más cercano que tengo en adultos mayores. Em, sí, em, son mis abuelos maternos. Crecieron conmigo, de verdad, literalmente, como que ellos fueron parte de mi crianza. em, y de ellos he aprendido como un montón de cosas, hasta jugar parques, aprendí de ellos. Em, sí, creo que hoy poder decir tener abuelos es lo máximo, es muy bonito. ¿Y tú? Yo, mis abuelitos también. Em, sí, de verdad, mis abuelitos.
Yo creo que son, junto con obviamente mis papás, son mi ejemplo de vida, toda su vida luchando, toda su vida formando familia y enseñando con ejemplo, obviamente sin ser perfectos, pero, o sea, edificando y haciendo todo por nosotros. Mm. Finalmente, como tú decías, estamos parados sobre sus hombros. Si no fuera por ellos, no estaríamos ninguno aquí. Y sí, mis abuelitos de verdad son las personas mayores más significativas de mi vida. Obviamente ahora tus abuelitos, que también son mi Sí. familia también. Los juegos de parques con el abuelo, que siempre me da durísimo. Tienes Eh, que aprender, si no, hay no he una aprendido. velocidad exacta y hay Sí, yo reglas. ahí me demoro contando casillas aún. Sí, Y el abuelo sin compasión. sí, Em, pero sí, yo creo que mis abuelitos y actualmente tus abuelitos son los más significativos y cercano, y sí. cercanos. Aunque también tenemos dos personas en la iglesia que son adultas mayores, que también han sido como muy bonitos y especiales en nuestra relación y siempre tienen como ese abrazo de abuelo, ¿no? Ese abracito de abuelo que a veces uno necesita. Yo también me acordé de Jorge. Yo entré a trabajar hace unos años, cuando entré a trabajar en donde estoy trabajando ahorita, entré con Jorge, que ya era un adulto mayor y él ya tenía su pensión, pero pues quiso entrar a trabajar. Eh, y no es el adulto mayor que uno esperaría, el adulto tiernito, sino muy chistoso. O sea, es como que no se deja de nadie. Entonces es como voluntarioso, es súper terco, pero aprendí mucho de él en el trabajo. Fue como un tutor para mí allá y, y me enseñó como lo último que me dijo, pues cuando él se retiró de trabajar, se fue a otro trabajo mejor. Y lo último que me dijo era como, no se va a dejar de nadie, ¿no? Yo le enseñé, no se va a dejar de nadie, no va a ser, bueno, me dijo una palabra que no voy a decir acá, pero, pero me dijo, como no se va a dejar de nadie. Y lo aprecio mucho, me enseñó muchas cosas. Y es Sí. cierto, o sea, están como esos abuelitos súper tiernos de los que uno aprende a través de sus enseñanzas y su ternura o de su comprensión o del camino como nuestros abuelos, Ujú. pero también estos abuelos que han tenido un trasegar más duro o que simplemente dijeron como así soy yo y así me quedo y llegaron así a viejos y le enseñan a uno también así. Ujú. Entonces me acuerdo de Jorgito y ya. Y- Bueno, si quieres leerla tú. oh. ¿Cómo crees que ha cambiado su vida con el paso de los años? En este caso, pues, de los abuelos. De nuestros abuelos. ¿Contestas? Contesto. Como quieras. ¿Cómo ha cambiado? Em, y es una pregunta dura. Mm. Mm, Si este no nos saca lágrimas. ¿Eh? yo creo que eso pensaba el otro día como de, pues finalmente uno no vio a sus abuelos jóvenes, ¿no? Mm. O sea, uno es el nieto. Sí. Entonces uno ve la parte de, pues que ellos ya, uno siempre los ha visto viejos. O sea, pues no tan, Sí. o sea, pues, en cierto modo, sí, o sea, pues Nos van a uno no regañar los, por las que acabas de decir. pues bueno, uno no los vio de 20 años. Sí, es cierto. O sea, uno no los vio cuando eran jóvenes. Ujú. Uno los vio cuando ya, pues ya habían transcurrido, ya eran padres, ya habían tenido una vida larga. Y uno da por hecho que los abuelos van a estar ahí para siempre. Mm. Y ya cuando uno mira para atrás o mira las fotos de cuando eran más jóvenes o cuando a uno lo sostenían, uy, cuando uno lo sostenían de pues bebé o de niño, Mm. eh, Yo sabía que iba a llorar.
no va a llorar. Em, pues se ve el paso. Mm, Em, y si el tiempo no perdona. es cierto. Y pues, o sea, no está mal, o sea, no es el derecho de las cosas, es la vida. Tiene Mm, que ser así. Porque igual no habríamos aprendido de ellos, ellos no habrían edificado todo lo que hicieron si no hubiese pasado ese mm, tiempo, mm. si no hubieran estado viejos hasta hoy. Em, pero sí, yo creo que son de esas cosas que uno mira para atrás y uno los ve jóvenes, así, alentados, que uno se acuerda que en los paseos eran los que movían las cosas, los que manejaban, los que hacían, o sea, los de la voz más fuerte, no porque mandaran, sino porque eran como, uy, es el abuelo, él está hablando. Es la autoridad. Y actualmente sigue siendo la voz del abuelo, pero es una voz más suave. Mm, sí, la de la abuela también. O que ya no hay em, la misma fuerza o- o memorias que antes. Sí. ¿Sí ves? Hiciste llorar. No mentiras. Yo fuiste tú empezaste. Sí, yo creo que la vida les ha cambiado mucho. No solo como, claro, la energía, ¿no? Yo me acuerdo que pues mi abuelo es súper activo a sus 80 y pico de años que ya tiene. Y es como que coge Haciendo la mercado y carretilla y llega a la casa todo cojito. O ya es como, ya en la noche no tiene fuerzas. Y es como, pero esto a mí no me pasaba. Yo antes me tiraba de paracaídas y yo no estaba así. Y ver como el sentimiento en ellos mismos de esto ya no es lo mismo y que ellos se sientan un poco frustrados porque ahora necesitan pedir ayuda en ciertas cosas, ahora necesitan una persona ahí para leerles o para tal vez que le lean las instrucciones que vienen como en tamaño 00.001. O por ejemplo con cosas tecnológicas, ¿no? Ahora que la tarjeta, que el cajero, que no, que ahora es con la plataforma, el app, o cosas incluso del médico, ¿no? Que, por ejemplo, eso vivo mucho con mis abuelos, de que no, es que tiene que enviar esta solicitud de autorización por medio de correo electrónico. Y es como ellos se están adaptando a un montón de cosas nuevas, no solo en su salud, no solo como que en su área emocional, en su vida, sino que además en su, hay cosas externas y procesos externos que también tienen que cambiar. Entonces creo que, aunque bueno, debo decir que mi abuela es muy tecnológica, me envía links de Pinterest a y mí todo también me eso. envía links de Pinterest. Y es como, Es yo ni como sé una usar nota. Pinterest. Es una nota. Y siento que eso los hace muy resilientes y muy increíbles de que la vida les ha cambiado en muchas cosas, como tú decías, en memoria, en visión, en caminar, en la fuerza, en todo, pero, y bueno, y además toda la vida tecnológica, ¿no? La desesperación de ellos de decir, por ejemplo, el ir a un banco se volvió complicado para ellos porque es como, "Ay, ahora tengo que tener una tarjeta y ahora tengo que moverme a este lado y no entiendo. O que la respuesta sea, no, a través de la plataforma puedes hacerlo. Es como, señor. Em, Creo que sí ha sido cambios muy duros para ellos, pero siento que han sido resilientes y que tal vez nos han ayudado a nosotros a ser más pacientes y tal vez creo que es lo chévere y es poner una pausa a la vida. Si me tengo que quedar 4 veces explicando lo mismo, pues hazlo, porque ellos lo hicieron contigo, ¿sabes? Y creo que esos cambios también nos han hecho a nosotros pausar y poner en balance qué es realmente importante.
Es cierto. Em, Sí. ok. Entonces vamos con la última pregunta, a ver si seguimos llorando. ¿Crees que se ha sentido sola? Uy, perdón. ¿Crees que se ha sentido sola o aislada? ¿Cómo lo notaste? Eh, yo creo que cuando uno los llama en ciertos tiempos se sienten Se solos. siente solito, sí. Cuando uno no los llama un día o 2 días, ya es como, Pero se olvidó de mí. ¿dónde Sí, sí. están? Entonces yo creo que sí, a veces sienten la soledad porque ya quedan ellos dos o tal vez los abuelos, en mi caso, pues que quedaron ellos dos. Sí, a veces son como, no me ha llamado, como, ¿cómo está? ¿Puedo pasar a su casa? Yo creo que sí, el sentimiento a veces los ha acogido. Yo siento que sí, o sea, que llega el punto de, de la vida donde ellos en últimas, pues a veces quedan solitos o en parejita como esposo o esposa o bueno, como queden. Y yo siento que es, o sea, para mí a veces siento que no es justo, Mm, porque como tú decías, o sea, ellos le enseñaron a uno a amarrarse los zapatos y a veces están botados por ahí y no es algo justo. mm, Em, y sí, sí, sí se han sentido solitos. Yo creo que uno como tal vez el más joven tiene que acoplarse a ellos. Así como cuando ellos alguna vez ¿cómo se dice? Se agacharon a verlo a uno a los ayudarlos. ojos o ayudarlo a uno. Mm, En este punto no es quien se debe agachar a los ojos de ellos y estar ahí para ellos, sea con visita o una llamada o una ayuda o haciéndolos parte. Yo me he dado cuenta que hacer parte también es muy importante para ellos. Ellos quieren ser parte, ellos quieren tener la oportunidad de ser parte de uno. mm. Em, Creo que con esto llevas a lo que nos pusieron acá, que es un dato, que dice, 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia sufre de soledad no deseada. Esta realidad aumenta el riesgo de infarto, depresión y ansiedad, pero tú puedes ayudar. Y creo que sí, creo que podemos ayudar, como tú decías, como una llamada, una visita inesperada, ponerle pausa a otras cosas. Siento que no va a ser tan importante como ayudar tal vez a un adulto mayor. Nada va a tener más importancia que de verdad ayudar en la vida de otra persona. Y como lo hablábamos, ¿no? De no soltar a esa persona, eh, y hacer la parte. Y creo que eso es muy, muy importante. em, y ya para ir cerrando, yo creo que pues esta iniciativa es muy importante porque nos da la posibilidad bueno, de hablar, de hacernos estas preguntas, pero también de llegar a personas que tal vez están viviendo esta realidad, que están solitas y que por sea la razón que sea, no tienen a nadie más. Entonces, podemos ayudar pues compartiendo esta conversación en las redes sociales y juntos romper el aislamiento. Y también si tenemos personas cercanas, no necesariamente solo nuestros abuelos, sino personas mayores que Ujú. sean cercanas, podemos, lo que tú decías, pausar la vida. En algún momento la vida nos va a hacer pausar a nosotros, porque más bien no tomar una pausa a nosotros e ir tal vez a hacer una llamada, hacer una visita, compartir algo con esa persona, porque lo vale y lo vale todo, Sí. cada persona lo vale. Y ya, muchas Y gracias a todas las personas que nos escucharon nuestras bobadas el día de hoy. o Esto fue, nuestras lágrimas. y nuestras lágrimas, esto fue Palabras Pendientes, una conversación para atesorar. Lo practiqué y no lo pude decir. Muchas gracias a todos.